Hola hermanos, buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos. Me tocó abrir a mí el servicio de esta tarde y quiero agradecer a Dios por permitirme estar aquí en esta tarde con ustedes y poder compartir con todos unos cantos, unas alabanzas a nuestro Dios. Estamos agradecidos con Dios, hermanos, porque Él ha sido bastante bueno con nosotros, ha sido maravilloso y nos ha dado más de lo que le hemos pedido. Él ha sido muy bueno en este tiempo de necesidad y quiero compartir con ustedes un canto que se llama Soy peregrino aquí. En este mundo siempre dijo el Señor Jesucristo que íbamos a tener necesidad, pero Él iba a estar con nosotros para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Voy a compartirles entonces este canto, espero que sea de bendición para sus vidas. Amén. Diga un fuerte amén ahí donde está, hermano. Gloria a Dios. Soy peregrino aquí en este mundo triste. No tengo hogar donde morar. Voy caminando con muchas dificultades, pero en el cielo está mi hogar. He de luchar para poder ganar. Una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. Amén. Somos peregrinos en este mundo, hermano. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo. Gloria a Dios. En medio del dolor siento el amor de Cristo, que me hace amarle más y más. Y he de luchar para poder ganar. Una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición llevar la cruz de Cristo. Es una gloria en mi vivir. Y he de luchar para poder ganar. Una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. Amén. Vamos a ganar, hermanos. Vamos a luchar hasta el final. Gloria a Dios. Mire, esta canción es un corrido que alguien le compuso al apóstol Pablo. Con permiso, voy a tomar un poquito de agua porque está haciendo calor aquí. Este corrido, así se llama, el corrido del apóstol Pablo. Se va a hablar en esta tarde, nuestro pastor nos va a enseñar de este gran personaje, este gran hermano, el apóstol Pablo.
y vamos a aprender de él en esta tarde. Entonces es ideal cantar este corrido para la gloria de Dios. ¿Cómo? Ahí está. Exacto. Ese es. ¿Ven? Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios por los grandes cristianos. Hermanos, esta es la historia de un hombre muy decidido. Fue un ciudadano romano y fariseo judío, muy apegado a la ley que su nación aterrizó. A los hermanos a veces los entregaba en cadenas. Cuando mataron a Esteban, el presente, de allí llevó más soldados en busca de más creyentes. Ciego la tierra cayó cuando del cielo escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que sigues. Señor, perdóname y dime ¿qué es lo que debo hacer yo? Gloria a Dios, hermano. Este hombre fue transformado por la gloria de Jesús, nuestro Salvador. Los hermanos en Damasco todos estaban orando, porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos, pero lo vieron entrar, ciego, y a Dios implorar. Escrito está lo que dijo: predicaré el evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque murió en el madero por todos los pecadores, de los cuales soy primero. Reyes y gobernadores de las naciones llevó el evangelio de Cristo como estaba destinado. Estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a seguirnos gozando en esta tarde. Gracias, hermano Miguel. Gracias, hermano Miguel Gómez, nuestro charro misionero. Ya aquí en nuestra iglesia y en algunas iglesias aquí en el área y en algunas partes donde el hermano ha cantado, ya es famoso, es el charro misionero. Gracias, hermano Miguel. Gracias por estos cantos. Gracias por su ánimo que tiene para cantarle a Dios. Hay un himno que canta que se llama Ánimo. A ver si en estas próximas semanas le invitamos a que venga a cantarlo. Amén. Muy bien, hermanos, pues queremos enviar saludos a cada uno de ustedes que ya están conectados, hermanos. Que ya están conectados y que están ahí ya listos para el mensaje de la palabra de Dios esta tarde. Gracias por estar ahí atentos, hermanos de la iglesia. Una bendición poder comunicarnos con ustedes. No pierdan la costumbre de asistir a la iglesia. No pierdan la costumbre, hermanos, de congregarse. No pierdan la costumbre, o mejor dicho, no se acostumbren a los cultos en casa. No se me acostumbren a los cultos en casa. Es bueno estar
aquí las transmisiones que tenemos, pero a ver qué tengo que hacer aquí, niños. Yo no soy bueno para esto, así que ya lo tenemos, gracias. Ok, ahí si se me pasan algunos. Quiero saludar a cada uno de ustedes, hermanos, que ya están mirando el mensaje, que ya están mirando el servicio. Hermana Evangelina de Sotelo, hermano Omar Herrera y algunos más que ya están listos. Hermano Jesús Ibarra, la hermana Liliana Plasencia, hermana Alma Rosa Reyes Dávalos, Dios le bendiga, hermana. Hermano Pascual García, Dios le bendiga. Mi hermana Mari, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Dios te bendiga, Mari, un gusto, una bendición verte, aunque sea aquí, aquí te ves muy chiquita, mira, aquí en estas fotos. Victoria Espinosa también está mirando el mensaje. Hermano Miguel Lozano, Dios te bendiga, hermano, qué bendición. Qué bueno, hermanos, que están atentos. Qué bendición, ellos son miembros aquí de la iglesia. La hermana Liz Aguilar también lo está mirando. ¿Quién dijimos que era aquí la hermana? La esposa del pastor Benjamín. Esposa del pastor Benjamín, hermana. Usted estuvo mirándolo en la mañana. Gloria a Dios. Le está mirando otra vez. Saludos a sus niños. Tenemos bonitos recuerdos de todo el tiempo que estuvieron aquí. Y saludos a su marido, esposo. Bueno, Arturo García. Dios te bendiga, hermano. Qué bendición que estás en sintonía. Hermano Johnny Lozano, hermano Jonathan, Dios te bendiga. Qué gusto verte. Y hermano Diego Hernández. Gracias, hermano. Gracias. Que Dios te bendiga. Una bendición, hermanos. Una bendición que ya están un buen grupo de hermanos conectados. Cada vez por supuesto que se estén regularizando las cosas y estén volviendo a la normalidad, pues cada vez cada quien va a estar en su iglesia, cada uno va a estar en su congregación, es lo correcto. Hermana Alma Carreón, dijimos que esta niña es Alicia, ¿verdad? Sí, dijimos que esta es la niña de la hermana Juanita García, creo que sí. Dios te bendiga, hermana, si no, corríjame, si no me corrige. Hermano Pedro Sosa también está ya atento a los mensajes. Muy bien, espero que hayan escuchado. Los que apenas se están conectando, bueno, pues no alcanzaron a escuchar los cantos del hermano Miguel Gómez. Yo les había prometido en la mañana que iba a cantar con mi niña el canto, pero le pedí al hermano que nos ayudara, porque ya nuestra garganta ya no es de 20 años, ya estamos llegando a 60 y más. Ya pronto voy por mi credencial de todo gratis. Ya me falta poquito. Blanca Núñez, mira, hermana, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. Espero que estés con tu familia, mirando el mensaje. Gloria al Señor. Hoy voy a predicar sobre el apóstol Pablo. Así que vayan buscando sus Biblias, hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo número 21, les dije, ahí vamos a comenzar. Antes de que comenzara la epidemia, había anunciado yo la serie. Yo predico por series. Una serie me dura a veces un año y medio, a veces 2 años. Con el libro de Apocalipsis duramos 7 u 8 años. Cada semana, hablando de esto. He predicado sobre el templo de Jerusalén, he enseñado sobre los cimientos de la nueva Jerusalén. También, miren, la hermana Narce Reina, amén, gloria a Dios, desde Ciénega de González. Dios le bendiga, hermana Narce, un gusto. Saludos a su mamá, saludos a su familia, saludos a sus muchachos, sus muchachas. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Un gusto verle, un gusto mirarle aquí por este medio, y me da mucho gusto que esté escuchando los mensajes
de la palabra de Dios. Saludos a todos los cienegueños. Tenemos bastantes ganas de ir para allá, pero la pandemia no nos ha dejado ir. En la primera oportunidad vamos a estar allá. Saludos para todos. A Cassandra Pimentel Pantoja, bendición. Un saludo para usted, y si nos hace el favor de decirnos desde dónde nos escucha, desde dónde nos ve, sería una bendición. Ok. Pedro Sosa Flores, creo que ya había dicho, ¿verdad? Sí. Ok, familia, toda la familia está ahí ya escuchando el mensaje y listos para el servicio. Gloria, gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Es un gusto para mí estar aquí y poder comunicarme con ustedes por medio de esta transmisión. Muy bien, vamos a continuar con los saludos después del mensaje. Si les parece. Quiero invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, por favor. Libro de Hechos, busquen su Biblia, libro de Hechos, capítulo 21. Ahí vamos a comenzar, capítulo 21, verso 27. Capítulo 21, verso 27. Y vamos a terminar el libro de Hechos. Es la intención. Mi intención es terminar el libro de Hechos. Estamos estudiando la historia de la iglesia cristiana y de los bautistas. Hoy en día hay mucha confusión. ¿A qué grupo pertenece? ¿En qué iglesia se congrega? ¿Cuál es la iglesia correcta? Etcétera. Bueno, yo no estoy buscando criticar a nadie. Yo no estoy buscando corregir a nadie. Yo nada más estoy buscando dirigir bien la congregación donde Dios me ha puesto. Yo nada más lo que estoy buscando es que la iglesia conozca su historia, que los cristianos conozcan su historia a través de los siglos. Hoy estamos en el 2020 y entiendo que la iglesia comenzó después de la muerte de Cristo, después de su resurrección, después de su ascensión, y después que estuvo los 40 días acá en la tierra hablando con los apóstoles y discípulos, apareciéndose a más de 500 hermanos. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Y luego él llegó a los cielos y 10 días después vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban en el aposento alto, en el libro de Hechos capítulo 2. Entonces aproximadamente corría el año del 33, como decimos, después de Cristo. Y ahí, desde entonces comenzó la iglesia, se formó la iglesia, comenzó a formarse la iglesia, así hasta el día de hoy, que estamos llegando al 2020. Entonces aproximadamente 2000 años de historia tiene la iglesia. Así que hay mucho que aprender. Hay muchos personajes que estudiar, muchos lugares, muchos acontecimientos. Les he dicho yo, son esas 3 cosas principales. Son 5, pero las principales son 3. Personajes, lugares y acontecimientos. Cuando estudiamos la historia de lo que sea y de quien sea, son las 3 cosas principales: lugares, personajes o nombres y acontecimientos. Y la iglesia tiene muchos lugares, tiene muchos personajes y muchos acontecimientos a través de estos casi 20 siglos. Y luego la historia de los bautistas también necesitamos estudiarla, porque nosotros pertenecemos a la iglesia bautista. Si usted se fija ahí en nuestra página, dice Iglesia Bautista Ancla de Fe. Iglesia Bautista Ancla de Fe. Y luego añadimos lo de independiente, porque hay muchas iglesias bautistas con otros nombres. Hay muchas iglesias bautistas. Por ejemplo, están las iglesias bautistas de la Convención, están las iglesias bautistas del Compañerismo, están las iglesias bautistas reformadas, están las iglesias bautistas no conformistas, están las iglesias, hay un montón.
las iglesias bautistas carismáticas, las iglesias bautistas pentecostales. Hay una cantidad grande de bautistas. Entonces nosotros pertenecemos al grupo de las iglesias bautistas independientes. Por esa razón tenemos ahí ese nombre ahí. Muy bien. Algunos le han añadido también ya Iglesia Bautista Fundamental y otros nombres por ahí, pero nosotros nos quedamos con estos. Alguien le llamaba la Iglesia Bautista Antidiluviana, pero eso nos hace muy viejos, ¿verdad? Eso nos hace muy viejos. Bueno, esa es una broma. Esta es una broma. Muy bien, vamos a las Escrituras. Ahí estamos en el libro de Hechos, capítulo 21, y vamos a comenzar en el verso 27. Voy a mencionar al apóstol Pablo. Le pedí al hermano que cantara este himno, el corrido del apóstol Pablo, porque habla de algunas cosas que ocurrieron con él. Bueno, voy a mencionar dos cosas sobre estos capítulos. En el libro de Hechos, capítulo 21, del verso 27, si comenzamos leyendo, déjeme leerle aquí para comenzar. Hechos 21, 27. Hechos 21, 27. Dice la palabra de Dios así: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña. Yo quisiera subrayar, por ahí traía yo algo para escribir. Yo quisiera subrayar esta frase en el verso número 28, que por todas partes. Yo no tengo esta parte subrayada, ustedes lo pueden hacer también. Que por todas partes enseña a todos. Esta era una característica que tenía el apóstol Pablo: enseñar a todos. Por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Están acusando a Pablo de predicar en contra de los israelitas, en contra de los judíos, en contra de la ley y en contra del templo. Este lugar es el templo donde ellos estaban. Y además de esto, bueno, ahí le están diciendo algunas cosas, ¿verdad? Que ellos defendían y que ellos querían. El apóstol Pablo terminó su tercer viaje misionero. Lo terminó en el verso 17, 21-17. Lo comenzó en el 18-23 y lo terminó en el 21-17. Él hizo 3 viajes misioneros, comenzando allá en el capítulo 13, el primero, luego en el capítulo 15, el segundo, 15:40, y luego, déjenme ver aquí mis notas que tengo. El primero lo comenzó en el 13:4, del 13:4 al 14:27. Ya hemos dado algunos estudios sobre esto. El segundo viaje lo comenzó en el 15:40 para los que escriben, para los que toman nota y gustan de datos precisos. El segundo lo comenzó en el 15:40 y lo terminó en el 18:22. El tercero lo comenzó en el 18:23 y lo concluyó en el 21:17. Ahora, su tercer viaje misionero no lo terminó donde terminaban los otros dos. Los otros 2 viajes, si ustedes leen, los terminó donde comenzó, en Antioquía. Pero este tercer viaje lo comenzó en Antioquía, pero lo terminó en Jerusalén. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, el verso 17, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Este es Jacobo Santiago, el pastor en Jerusalén. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cristianos, algunos de los pastores, predicadores que estaban en las iglesias en Jerusalén y en diferentes lugares, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas
que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y etc. Y ahí está. Luego, pasaron unos días. El apóstol Pablo concluyó su tercer viaje misionero. Pasaron unos días, mientras él venía viajando a Jerusalén, ya le habían advertido que en Jerusalén lo estaban esperando para matarlo, que en Jerusalén lo iban a aprisionar, que en Jerusalén ya le habían advertido al apóstol Pablo que en Jerusalén iba a pasar algunas cosas no agradables. Pero el apóstol Pablo dijo, bueno, yo estoy dispuesto aún a morir. Yo estoy dispuesto aún a dar mi vida si es necesario. Es lo que él estaba diciendo cuando él se estaba acercando a Jerusalén. Igual que Jesucristo, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo, cuando ya su tiempo estaba cercano, dice que comenzó a acercarse a Jerusalén. Y comenzó a advertirles y a anunciarles de que el Hijo del Hombre era necesario que padeciera, que fuera golpeado, azotado, crucificado y que resucitaría al tercer día. Esto es lo que mencionan los evangelios. Pero el apóstol Pablo se está acercando a Jerusalén. Y a él están diciendo que en Jerusalén lo van a encarcelar, lo van a aprisionar y lo van a azotar y probablemente lo van a matar. Entonces él dice, bueno, yo estoy dispuesto a eso, en el capítulo 20. Yo estoy dispuesto a eso. No me preocupa, dice el 22. Ahora aquí, 20:22. He aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Y dice, sin saber lo que me ha de acontecer. Sin saber lo que me ha de acontecer. Ahora, sabemos por las escrituras que fue aprisionado. Sabemos por las escrituras que lo encarcelaron. Entonces, él estaba dispuesto a sufrir esto y aún a sufrir unas cuantas cosas más. Pero bueno, este era el apóstol Pablo. Verso número 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el espíritu que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ve? Entonces el apóstol Pablo se está acercando a Jerusalén. Ahora, cuando él definitivamente llega aquí donde estamos leyendo en el 21:17, entonces él llega a Jerusalén, va a la iglesia, va con Jacobo, que era el pastor principal, y va con los ancianos. Los ancianos son los demás pastores que estaban predicando en diferentes partes ahí en Jerusalén. Ahora, cuando él entra al templo, dice la Biblia, pasados unos días, verso número 27, cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ahora, de aquí en adelante, ahora el apóstol Pablo ya va a estar prisionero. Entonces, él va a estar prisionero ahora aquí, por espacio de un poco más de 2 años. Entre 2 años va a estar en Jerusalén y en Cesarea. Aproximadamente va a estar por espacio de 2 años. Va a estar preso en 2 lugares. Primero en Jerusalén y luego en Cesarea. Y después el apóstol Pablo, cuando de Cesarea va a ser llevado a Roma, en el capítulo 27 y 28, allá también va a estar preso por espacio de otros 2 años. Entonces estamos hablando 2 años entre Jerusalén y Cesarea y 2 años más en Roma. Estamos hablando aproximadamente de 4 a 6 años. De 4 a 6 años que el apóstol Pablo va a estar preso en este que hemos llamado este primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Este es el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, porque anteriormente sí sufrió algunas prisiones, pero eran prisiones momentáneas.
eran de días o de semanas, no había juicio y no había condena y todo esto. Entonces lo atrapaban, lo encarcelaban, lo soltaban, lo encarcelaban, lo azotaban, lo soltaban. Ahí estuvo. Así es como sucedió en diferentes lugares. Pero ahora aquí él va a sufrir una prisión desde el capítulo 21, verso 27, hasta el capítulo 28, verso 31. Hasta el capítulo 28, verso 31. Y en estos capítulos, el apóstol Pablo, va a pasar dificultades y va a ser enjuiciado y va a pasar por problemas y va a pasar por necesidades y va a pasar. Entonces, mientras él está preso, mientras él está siendo enjuiciado y mientras él está pasando por todos estos problemas en estos capítulos que ya se le había advertido que iban a pasar, yo quiero que note un pasaje allá en el capítulo número 20. Déjeme checar nada más el capítulo número 23. En el capítulo 23 yo quiero que note algo, porque estos capítulos son parte de la historia. Entonces, si usted los quiere leer en casa detenidamente, léalos. Son unos capítulos muy emocionantes. Es muy curioso que allá cuando comienza el libro de los Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, miramos que atrapaban a los apóstoles, encerraban a los apóstoles, y los ángeles venían y abrían las puertas de la cárcel y los apóstoles salían libres. Pablo mismo y Silas también ellos, un día que estuvieron presos, dice la Biblia que hubo un gran terremoto y cuando hubo el gran terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron y todos los presos pudieron haber escapado. Entonces, es muy curioso que el libro de Hechos comienza con muchos milagros, el libro de Hechos comienza con muchas sanidades, y el libro de Hechos comienza con muchas señales, pero el libro de Hechos no termina así. El libro de Hechos no termina así. El libro de Hechos termina con un apóstol enfermo. Ya ustedes van a mirar por las epístolas que él habla que estaba enfermo. El libro de Hechos termina con un apóstol prisionero. Y el libro de Hechos termina sin señales. Ustedes pueden mirar, mire, en estos últimos capítulos, del capítulo 21 al capítulo 28, en esta travesía, y aún en el último de los viajes misioneros de Pablo, ya no hay tantos milagros, ya no hay tantas sanidades, ya no hay tantas señales. Entonces algo está pasando en este libro. Algo está ocurriendo en este libro. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que el evangelio que fue llevado a los judíos, el evangelio que fue dado a los judíos primeramente, porque dice la palabra de Dios que Pablo mismo les dijo, a vosotros era necesario anunciaros primero el evangelio, mas puesto que lo despreciáis, puesto que lo rechazáis, nos vamos a los gentiles. Entonces, cuando Cristo envió a los apóstoles a predicar, les dijo, por camino de gentiles no vayáis, sino id primero a la casa de Israel. En el libro de Mateo, capítulo 10. Pero cuando vemos en el libro de los Hechos, miramos que el evangelio se anuncia a los griegos. Miramos que el evangelio se anuncia a los gentiles, a los que no son judíos. Y usted puede buscar en una concordancia, o usted puede buscar en la red, ahí en internet, busque ahí en la Biblia los gentiles, busque la palabra gentiles en el Nuevo Testamento, y usted se va a asombrar la cantidad de veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, principalmente del libro de Romanos hasta el libro de Judas. Los gentiles, ¿por qué? Porque esos somos nosotros. Nosotros no somos judíos. Yo no soy judío, al menos. Yo soy mexicano.
Pero los judíos son los que vienen de la tribu de Judá, los que vienen de Jacob, los que vienen de Israel. Esos son los judíos, esos son los israelitas. Entonces, qué bendición que el evangelio Dios lo envió a ellos. Dice el libro de Juan capítulo 1 verso 11. A los suyos vino. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no le recibieron. Ellos rechazaron el evangelio. Ellos rechazaron el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos rechazaron el evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, entonces Dios en su habilidad y en su sabiduría y en su omnisciencia que hablábamos en la mañana, entonces Él usó esto para llevar el evangelio a los gentiles, para llevar el evangelio a todas las naciones. Cuando usted lee lo último de Mateo, cuando usted lee lo último de Marcos, cuando usted lee lo último de Lucas, cuando usted lee lo último de Juan, y cuando usted lee lo primero de Hechos, el mensaje de salvación del evangelio es a todas las naciones, no es solamente a los judíos. El mensaje de salvación es para todo el mundo. Dice Marcos, por ejemplo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ese es el mensaje de salvación. Ahora, el apóstol Pablo, aquí voy a leerle, me parece que no leí el pasaje. Hechos 23, 11. Vean lo que está sucediendo. Dios está involucrado. Dios está trabajando. Dios está moviendo los hilos o las piezas de la historia, igual como hoy. No hay accidentes con Dios, dijimos las veces pasadas, los mensajes anteriores. No hay coincidencias con Dios, no hay sorpresas con Dios. Dios no puede ser sorprendido. Al contrario, Él tiene todo calculado, Él tiene todo planeado y Él tiene todo ordenado. Eso es lo que hace la sabiduría de Dios, eso es lo que hace la soberanía de Dios. Y eso es lo que hace el poder de Dios, que no solamente es sabio para hacer planes, sino es poderoso para ejecutar los planes. Entonces, estos días de epidemia no han sorprendido a Dios. Esto no es sorpresa para Dios. Dios, por alguna razón, ha permitido esto. Por alguna razón, ha dejado que el mundo entienda, que el mundo sepa qué débil es. Que el mundo sepa qué miedoso es. Que el mundo sepa cuánto depende de Él. Y que si Dios permite, Él puede exterminar la raza humana en cualquier momento. Esa es la soberanía de Dios. Pero su gracia, su amor y su misericordia nos sigue manteniendo aquí. Si estamos vivos, si estamos sobre el planeta Tierra, si todas las condiciones ambientales nos son favorables para que sigamos existiendo. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el poder de Dios. Ahora la ciencia está preocupada y está buscando otro planeta que sea igual al nuestro, donde podamos emigrar, donde podamos ir una vez que éste sea destruido. Bueno, yo le tengo una noticia. Todavía a este planeta Tierra le quedan algunos años más. Todavía. Eso lo vamos a mirar los miércoles cuando estemos estudiando las profecías bíblicas. Ok, volvamos otra vez a Pablo. Volvamos a la historia. Y déjeme leerle el plan que Dios tiene para Pablo. Dice en el 23:11. A la noche siguiente se le presentó. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén. Mire, esto es lo que él estaba haciendo, testificando. Esto es lo que él estaba haciendo, predicando. Dios llevó al apóstol Pablo a Jerusalén no como un hombre derrotado. Dios llevó al apóstol Pablo a Jerusalén no como un hombre acabado. No, Dios llevó al apóstol Pablo a Jerusalén como su testigo, como su predicador, como su mensajero. Y lo llevó allá y le dijo,
ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿En dónde? Roma. En Roma. Pero mire, apenas está en Jerusalén. Quizás el apóstol Pablo estaba orando diciendo, Dios, sácame de aquí. Dios, sácame de aquí porque yo quiero ir a España. Dios, sácame de aquí, yo quiero ir a España. Pero el plan de Dios es que él fuera a Roma. Ese era el plan. Ahora, quiero que vaya al capítulo 9. Quiero que vaya al capítulo 9, cuando el apóstol Pablo se convierte. Relatos de la conversión de Pablo. Uno, cuando se convirtió, y dos más, cuando él narró su conversión. Qué importante es que usted narre su conversión. Qué importante es que usted describa su conversión. Mire, cuando una persona va a buscar un trabajo en alguna empresa, le dan un montón de papeles y le dicen, llene todo esto y tráigalo, y nosotros le hablamos y nosotros le llamamos. Se llama currículum, me parece. Yo, como nunca he llenado uno de esos, no sé ni cómo se llama, pero yo he oído que le llaman así. ¿Cuál es tu currículum? Entonces ya empiezan a decir todo lo que han estudiado, todos sus títulos que tienen y todos los lugares donde han trabajado. Bueno, pues entonces déjeme decirle que este es el currículum del apóstol Pablo. Déjeme decirle que Dios le dijo al apóstol Pablo aquí, en el capítulo número 9 del libro de Hechos, capítulo 9, lo que iba a hacer. Y es importante que usted y yo testifiquemos de Jesucristo, de cómo hemos sido salvos. Sería interesante que usted, a veces nos dicen, ¿nos puede dar un testimonio? Y hablamos de cómo el Señor nos encontró, cómo el Señor nos salvó, cómo el Señor ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Pero sería una bendición que usted escribiera su propio currículum espiritual. Desde que cómo lo encontró al Señor a usted, cómo usted fue salvo, cómo usted fue salva, cuándo aceptó a Jesucristo, en qué situación estaba cuando aceptó a Jesucristo y qué es lo que Dios ha hecho con usted desde que fue salvo hasta el día de hoy, desde que fue salva hasta el día de hoy, y qué está haciendo para el Señor hoy en día. Ese pudiera ser su currículum espiritual, y póngalo ahí en el Facebook. Póngalo ahí en el Facebook. Ahorita con la cuarentena están poniendo un montón de cosas. Están poniendo un montón de reflexiones, están poniendo un montón de fotografías, están poniendo un montón de acertijos. Ahora están con los acertijos. Y ahí están los cristianos quemándose el coco, tratando de resolver los acertijos. Mire, mejor escriba su currículum espiritual. Escriba su testimonio de cómo se convirtió y súbalo, o como dicen por ahí, y publíquelo. Y deje que la gente aprenda y oiga cómo usted aceptó a Jesucristo. El apóstol Pablo no tenía Facebook. El apóstol Pablo no tenía WhatsApp. Pero el apóstol Pablo sí tenía una buena actitud y un buen carácter. Y él se paró enfrente de los jueces. Él se paró enfrente del magistrado. Él se paró enfrente del tribuno, es como le llaman aquí, de las autoridades. Y él testificó, y él predicó, y él narró cómo fue su conversión. ¿Y qué es lo que él estaba haciendo ahí? Ahora mire, yo le estoy leyendo aquí ahorita, Hechos 9, lo que el Señor Jesucristo le dijo. Ahora, si usted tiene una Biblia que las letras de Cristo están en rojo, entonces estas palabras deben estar en rojo. Verso número, déjame mirar, a ver cuál es aquí. Hechos capítulo número 9, verso número 15. Verso número 15. El Señor le dijo, ve, esto es Ananías, porque Ananías no quiere ir con Saulo porque le tiene miedo, porque Saulo era el perseguidor de la iglesia. Entonces dice, el Señor le dijo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, hablando de Saulo, para llevar mi nombre, escuche, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fíjense como aquí Israel está al final y los gentiles están en primer orden. Por eso el apóstol Pablo es misionero a los gentiles.
Él es predicador a los gentiles, aunque su corazón le ganó, o su corazón le ganaba, su pensamiento le ganaba. Usted puede mirar cuando él llegaba a los pueblos, en el primer viaje, en el segundo viaje, cuando él llegaba a los pueblos, la primera cosa que Pablo hacía era ir a la sinagoga. Era ir a los lugarcitos, los templos donde se reunían los judíos, y ahí empezaba a predicar. Bueno, esto es porque si estudiamos la historia, sabemos que Roma tenía casi todas esas áreas y esas provincias dominadas. Y había judíos por muchas partes. Ahora dice, y porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo cuando se convirtió. Ahora, quiero que note el testimonio que el apóstol da cuando él va ante los magistrados y le dicen por qué está siendo acusado y qué es lo que los judíos quieren con él. Entonces, mire, él dice, verso número 18, 22, Hechos 22, 18. Está hablando algunas cosas aquí. Está defendiéndose, está poniendo su defensa. Pero ahora mire lo que dice en el verso 18. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Esto es cuando se convirtió. Versículo número 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré, ¿qué cosa? Lejos. Lejos. Te enviaré lejos a los gentiles. Y hay un pasaje allá en el libro de Romanos, al final de Romanos, se lo voy a dejar de tarea. Se lo voy a dejar de tarea y me gustaría que me pusiera un comentario y me mandara ese comentario diciendo, pastor, encontré la nota, aquí está la respuesta. Me gustaría que me dijera usted, por ejemplo, en el libro de Hechos 1:8, Jesús le dio el programa de avance con el evangelio a los apóstoles. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Este es el programa de avance. Ok. Yo le pregunto a usted, cuando el apóstol Pablo está predicando y está hablando, ¿qué distancia él mencionó? Dijo, yo he predicado desde hasta y todo lo he llenado del evangelio. Pero dio dos lugares, dio dos direcciones, dos puntos de referencia. Me gustaría que me mande un comentario y me diga cuáles son esos dos puntos de referencia. Porque el apóstol Pablo dice, ve porque yo te enviaré, ¿qué cosa? Lejos a los gentiles. Ahora, fíjense bien, en los griegos, déjenme darle un poquito aquí de esto. Los griegos, los judíos y los romanos, estas son las tres etnias, si pudiéramos decir de alguna manera, que están juntas, están revueltas, están mezcladas, están envueltas. Pero estos tres son los grupos étnicos que Dios va a usar para la extensión, para la proclamación y la propagación del evangelio. Los judíos dándonos al Mesías y a las escrituras, o al revés, dándonos las escrituras, el Antiguo Testamento, al Mesías y al Nuevo Testamento. Y por qué no, a los predicadores, todos los que salieron de Jerusalén, los apóstoles, y los que se derivaron de los apóstoles. Los griegos dándonos el lenguaje, dándonos el idioma, dándonos la cultura. Y los romanos dándonos el dominio territorial. Porque gracias a los romanos es que el evangelio avanzó más pronto. Porque ellos fueron los que hicieron toda la infraestructura, si es que se dice así, de los caminos, de las carreteras, de las construcciones. Con sus guerras, ellos conquistaron muchos pueblos bárbaros que se llamaban, pueblos salvajes,
donde no podía entrar la civilización. Ellos dominaron esto. Y cuando el apóstol Pablo, recuerde usted que Pablo es tanto judío como romano, y que cuando estuvo en el ejército, no debemos de dudar que él viajó por muchos lugares haciendo los trabajos del emperador. Entonces, ahora que está convertido, él conoce muchos lugares, él conoce muchos pueblos, y quizás, y yo creo que sí, y quizás él dominaba varias lenguas o varios dialectos, porque él dijo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todo. ¿Se acuerdan? Bueno, él se refería a idiomas, él se refería a dialectos. Y uno de esos puntos que le acabo de decir, las referencias que Pablo dijo que ponía, que ha llenado del evangelio desde aquí hasta acá, uno de esos puntos es donde estaban esos pueblos bárbaros y salvajes, escitas. Él habló de los escitas, si se acuerdan, y de los bárbaros. Bueno, esos eran pueblos que tenían dialectos y tenían su manera de hablar, y eran un poco salvajes y eran un poco inhóspitos. Entonces el apóstol llegó hasta allá, hasta los límites. Bueno, otra vez dice aquí: ve, porque yo te enviaré. ¿Dónde? Lejos. ¿Con quién? Con los gentiles. Allá no había judíos, hasta allá no llegaron los judíos, allá no había ni romanos. Allá estaban los límites ahí. Ahora, le quisiera dar una pista, pero no le voy a dar una pista. Usted estudie y que Dios lo bendiga. Ahora mire, aquí en el capítulo 23, verso 11, dice que tenía que testificar en Roma. Pero luego en el capítulo 26, cuando está testificando otra vez de su conversión, entonces él dice aquí: levántate, verso 16, esto es lo que le dijo el Señor, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Vea, el Señor Jesucristo estuvo tratando personalmente y directamente con Pablo. Recuerde usted que él es un apóstol. Y recuerde usted que él fue llamado al último. Dice, como un abortivo se apareció a mí. Y luego dice que fue llevado al tercer cielo. Y luego dice que escuchó palabras, ¿qué es la palabra? Inefables. Que no le es dado al hombre escuchar. Y luego dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego empezó a escribir y empezó a enseñar una serie de cosas que para los judíos eran raras o extrañas. Pero este es el evangelio. Este es el plan que Dios tenía en el Antiguo Testamento, pero que ahora lo estaba revelando en el Nuevo Testamento al apóstol de los gentiles. Esto es, al apóstol Pablo. Y lo dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Escuche esto: para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es una promesa para los gentiles. Esta es una promesa no para los judíos, sino para los que no son judíos, para aquellos que estábamos sin esperanza. ¿Ha leído eso en qué es? Efesios capítulo 2. En aquel tiempo estaba sin Dios, o en Romanos, sin esperanza, sin Dios, sin nada. Pero ahora habéis sido hechos cercanos por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque los judíos, al rechazar a Jesucristo, nos dieron a nosotros la oportunidad de salvación. Este es uno de los varios misterios que hay en la Biblia. Se llama, en el libro de Romanos capítulo 11, puede leerlo si quiere usted después. Se llama el misterio del endurecimiento de Israel. Hay más misterios, pero este es uno.
el misterio del endurecimiento de Israel. Y aquel capítulo, el libro de Romanos, capítulo 11, que para variar es un capítulo del apóstol Pablo, aquel capítulo termina con una frase profunda. Dice, oh profundidad, estoy leyendo Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Citábamos este texto en la mañana de Isaías 40:13. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora vea el misterio en el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, aquí está, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿quién? La plenitud de los gentiles. ¿Ve? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de la bendición. Estamos hablando del privilegio. Estamos hablando de la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros. Verso número 25, capítulo 16. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, escuche, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Gloria al Señor por eso. Este es el ministerio de Pablo. Hacia allá él va, en su primer viaje, su segundo viaje, su tercer viaje. Él predicaba a los judíos, pero mientras predicaba a los judíos, los gentiles escuchaban el evangelio. Hay un lugar donde los judíos no los quisieron y los gentiles estuvieron contentos por recibir el evangelio. Los griegos, y lo dice, no pocos, muchos griegos y mujeres, no pocas. Usted puede mirar en esos pasajes la bendición y el privilegio de la predicación del evangelio y de que Dios nos envió el evangelio para ser salvos. Hay dos lugares a donde el apóstol Pablo quiso ir en uno de sus viajes y dice, y quisimos ir, pero el Espíritu Santo nos lo prohibió. El Espíritu Santo no nos permitió. ¿Sabe? Esos lugares a donde el apóstol Pablo quería ir es donde había muchos judíos, muchas provincias judías. Y el Espíritu Santo no lo dejó. Entonces, el Espíritu lo guió para que fuera a Macedonia. Y luego ya, si usted ve el mapa, de Macedonia sigue Roma, y de Roma sigue España, y de España, pues ya sabe, seguimos nosotros para acá. Ahora, si le sirve de referencia, fue España quien tradujo la Biblia que nosotros tenemos. Casiodoro de Reina. Usted puede mirar ahí, Casiodoro de Reina y Reina de Valera. Reina Valera es nuestra Biblia que nosotros usamos, la Biblia versión Reina Valera 1960. Entonces, poco faltó para que el apóstol Pablo llegara aquí a nuestro país, si es que él hubiera continuado. Pero el plan de Dios fue llevarlo a la ciudad más grande, poblada en aquel tiempo, a la ciudad capital del país más poderoso del mundo, que era Roma. Y lo llevó ahí para que él predicara el evangelio, lo llevó a él ahí para que él testificara de Jesucristo. Él testificó, le voy a decir aquí rapidito, él testificó frente a los tribunos, ahí en las gradas del templo. Él predicó frente al concilio en Jerusalén, capítulo 23. Él predicó frente a Félix, el gobernador, y frente a Drusila, su mujer, en el capítulo 24. Él predicó frente a Festo, el gobernador que sustituyó a Félix. Y finalmente él predicó frente al rey Agripa y a su esposa Berenice. Y por último, él predicó en Roma ante los judíos que estaban allá.
Cuando usted termina el libro de Hechos, usted termina con un ambiente como diciendo, qué predicador, qué hombre, cómo viajaba, cómo se movía, cómo trabajaba, cómo Dios lo usaba. Bueno, el apóstol Pablo, después del Señor Jesucristo, es el más grande misionero que jamás ha existido. Aunque su ministerio, dice bien, aunque su ministerio duró aproximadamente, algunos dicen, entre 32 y 37 años, su ministerio de él. Ahora, es una bendición. Quisiera terminar con tres frases. Quiero terminar con tres frases, porque prácticamente lo que es de historia, aquí en el libro de Hechos 21 a 28, ya terminamos. El apóstol Pablo fue preso en Jerusalén, ahí estuvo predicando. Fue preso en Cesarea, ahí estuvo predicando frente a los gobernadores, Félix, Festo, y luego Agripa, que vino desde Roma, y luego en Roma misma, allá él predicó frente al César. Ahora, hay un pasaje allá en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas, no voy a alcanzar a terminar hoy. El próximo domingo en la tarde voy a continuar con este tema. En Roma hay un pasaje allá en el libro en uno de los libros, y quisiera dejárselo de tarea también. Apúntelo ahí. Hay un pasaje en una de las epístolas donde dice la Biblia que algunas personas de la casa de César, algunas personas de la casa del emperador, de este hombre, de este rey, fueron convertidas. Y cuando el apóstol Pablo está hablando a una iglesia, dice, y también los de la casa de César os saludan. Bueno, ya les estoy dando parte de la respuesta, ¿verdad? Bueno, déjeme darle cuatro detalles sobre el tiempo del apóstol Pablo como prisionero. Ya no me queda mucho tiempo, pero le voy a dar solamente los puntos. ¿Y qué le parece si la próxima semana los analizamos? ¿Qué le parece si la próxima semana los investigamos? Porque son largos y no quisiera hacerlo de manera breve, que queden algunas dudas ahí. Entonces lo quiero hacer. Lo quisiera haber terminado hoy, porque hay un tema muy interesante para la próxima semana. Pero no vamos a poder llegar allá. Entonces tenemos que irnos con tiempo. Déjeme darle las cuatro cosas a considerar en los tiempos de las prisiones de Pablo, en este tiempo de su primer encarcelamiento de Pablo, que así es como se llama el estudio de hoy. El primer encarcelamiento de Pablo, y ahora ya va a ser primera parte, ¿verdad? Porque no terminamos. Número 1. La primera cosa que quiero analizar es el cuidado de Dios y la dirección de Dios hacia el apóstol. Dios guardó la vida del apóstol. Lo iban a matar. El deseo, ¿qué es la palabra? La intención, el propósito de la gente que aprisionó a Pablo no era solamente para encarcelarlo. El propósito de ellos, estoy buscando aquí el texto, el propósito de ellos era matarlo. Ese era el plan. El plan de ellos era matar, destruir, acabar con el apóstol Pablo. Cuando lo atraparon allá en el capítulo 21, ellos gritaban una palabra. Déjenme ver si lo encuentro aquí rapidito. Cuando lo aprisionaron y los soldados tuvieron que quitárselos de entre las manos, porque pensaban que lo iban a matar. Verso número 31. Capítulo 21, verso 31. Capítulo 21, verso 31. Mire lo que dice. Mire lo que dice el capítulo
21, verso 31. Dice, y procurando ellos, ¿qué cosa? Matarle. Procurando ellos matarle. Ellos tienen la intención de matar al apóstol Pablo. Dice el verso 30 que lo arrastraron fuera del templo. Y en el verso 36, aquí está, el verso 36 dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás. Los soldados les quitaron al apóstol Pablo, a la multitud, y lo llevaban en brazos. Y cuando los soldados lo llevaban, a causa de la violencia de la multitud, dice el versículo 35, 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando. Y mira lo que gritaban: muera. Me recuerda las palabras que los judíos gritaban allá ante Pilato: crucifícale, crucifícale. Ellos estaban acostumbrados a eso. Allá en el capítulo 6 y 7 apedrearon a Esteban. Estos estaban acostumbrados a eso. Eran rebeldes, eran asesinos, eran malvados. Entonces, miramos el cuidado, número uno, el cuidado, la provisión y la dirección de Dios por el apóstol. Cómo Dios lo guardó, cómo Dios lo cuidó. Usted puede leer estos capítulos y usted va a mirar todas las cosas que hacía. Al último, ya cuando Pablo iba a Roma, el último intento del diablo por destruir a Pablo para que no llegara a Roma fue la famosa tempestad que se llama Euroclidón. Tiene un nombre extraño. Dice que pensaban que se partía la nave y por mucho tiempo los marineros hechos a la mar pensaban que se iban a morir. Y luego cuando al final allá llegaron a una isla con frío y todo, hicieron una fogata. ¿Qué dice la Biblia? El apóstol Pablo quería ayudar y llevó un montón de leños, de palos, de madera para alimentar a la fogata. Y dice la Biblia que de ahí una serpiente huyendo del fuego se le prendió en la mano. Son los intentos del enemigo por destruir al predicador, por destruir al cristiano. Nosotros ya sabemos que tenemos un enemigo. Nosotros ya sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, entonces vemos aquí el cuidado, otra vez, por si está escribiendo, el cuidado, la provisión y la dirección de Dios por el apóstol. Pero también miramos, segunda cosa, miramos la actitud y el carácter del apóstol. Miramos el carácter y la actitud del apóstol. ¿Cuál carácter tomó? ¿Qué actitud tomó? Pues predicar. ¿Qué actitud tomó? Una actitud de valor. ¿Qué actitud tomó? Una actitud de fe. ¿Qué actitud tomó? Una actitud de confianza. ¿Qué actitud tomó? Una actitud de paciencia. No está enojado, no está molesto con Dios porque está preso en Jerusalén, está preso en Cesarea, está preso en Roma. Cada vez que el apóstol Pablo fue traído, uno de los gobernadores, dice la Biblia, que lo hacía venir muchas veces. Lo hizo venir muchas veces a él. Lo hacía venir vez tras vez tras vez. Me parece que es Félix. En el capítulo 24, verso 26, dice que lo hacía venir muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y en una de ellas, el apóstol Pablo le predica y dice que Félix se espantó, pero no se convirtió. Y parece ser que no tuvo oportunidad, porque después fue sustituido por otro gobernador y ya no tuvo oportunidad de escuchar a Pablo. La Biblia no dice si Félix aceptó a Jesucristo o no, si Festo aceptó a Jesucristo o no. Agripa le dijo en una ocasión: por poco me persuades a ser cristiano, pero no fue persuadido. Yo no sé si usted está en esta condición, que ha escuchado el evangelio vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Si ahí en su pueblo, ahí en su ciudad, ahí donde usted está, hay una iglesia, hay un predicador, hay un cristiano, es vecino de un cristiano, no lo sé. Si su patrón es cristiano o si su trabajador es cristiano, no lo sé. Pero si usted día
tras día, vez tras vez, escucha el mensaje del Evangelio, vale más que lo acepte. Vale más que haga caso al mensaje de Dios. Porque si no, entonces, igual que Félix, igual que Agripa, se va a asustar y por poco se va a persuadir. Pero no va a creer al Evangelio. Y al cielo no van los persuadidos. Al cielo no van los espantados. Al cielo van los arrepentidos. Así que arrepiéntase de su pecado, confiese a Jesucristo, confiese que Él es su Salvador, crea que Él le puede salvar y recíbalo en su corazón. La tercera cosa, dije en primer lugar, el cuidado, la provisión y la dirección de Dios por el apóstol. En segundo lugar, el carácter y la actitud con que el apóstol enfrentó el encarcelamiento y el apoyo que el apóstol recibió de sus hermanos en Cristo. Aquí hay una lista larga de hombres y de mujeres, de cristianos, de cristianas, de iglesias que lo ayudaban, de iglesias que lo apoyaban. Entonces es una bendición a colaborar, es una bendición ayudar a los predicadores, es una bendición buscar y ver la gente que está predicando el Evangelio, los que están llevando las buenas nuevas. Hablamos de los misioneros, hablamos de los evangelistas, hablamos de los predicadores que están haciendo todo lo posible porque el Evangelio sea predicado, y lo correcto es ayudar en lo que pueda, en lo que usted pueda, ayude a que el Evangelio sea predicado. Y por último, la última cosa que quiero mencionar aquí, a considerar durante el encarcelamiento del apóstol, es que en este tiempo él escribió 4 cartas. Entonces aquí sería Pablo el cristiano, Pablo el predicador, Pablo el que da testimonio y Pablo el escritor. Él escribió 4 cartas, se las menciono: Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Le invito a que lea estas cartas desde el punto de vista de un prisionero. Uno espera, si un prisionero le escribe a usted una carta, uno espera quejas, uno espera lágrimas, uno espera tristezas, angustias, resentimientos, dolor. Pero cuando usted lee Filipenses, no hay nada de eso. Cuando usted lee Colosenses, no hay nada de eso. Cuando usted lee Colosenses, Efesios, Filemón, no hay nada de eso. Al contrario, los cristianos que estamos desanimados, aunque no estemos presos, leemos Efesios y Filipenses y Colosenses para animarnos. Un preso nos anima. Las cartas de uno que estuvo preso 2 años en Jerusalén y 2 años en Roma, 2 años en Cesarea y 2 años en Roma, 4 y un poco más. Las cartas de este hombre nos animan a vivir la vida cristiana. Le invito para que lea, que sea su tarea de esta semana. Le invito para que lea estas 4 cartas desde el punto de vista de un prisionero. Y usted va a mirar cómo Pablo habla de prisiones, cómo de vez en cuando el apóstol Pablo habla de sufrimiento, pero no en el sentido de queja. No. Alguien ha dicho, y con esto termino, alguien ha dicho que si David no hubiera estado en los desiertos, que si Saúl no hubiera perseguido a David por los desiertos y no lo hubiera puesto en estrechez, y no lo hubiera hecho dormir a campo raso en el desierto, y no lo hubiera hecho pasar hambres y estar a punto de morir porque Saúl estaba buscando a David para matarlo, alguien ha dicho, nunca tendríamos el libro de los Salmos. Esos preciosos salmos que tanto ánimo y tanta fortaleza y tanta seguridad nos dan. Pero tenemos que pensar que esos salmos los escribió alguien que estaba desesperado, asustado, perseguido. Y ese es David. Pues bien, estos libros que tenemos aquí, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, no estarían si Pablo no hubiera estado en prisión.
y en peligro de morir. Así que, mi hermano en Cristo, esta es parte de la historia de la iglesia. El apóstol Pablo es uno de los forjadores, uno de los peritos. Él dijo, yo como perito, arquitecto, puse la piedra y vosotros edificáis. Cada uno mire cómo sobre edifica. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. En apariencia terminamos Hechos, pero quedó pendiente analizar estos 4 puntos, comentar un poco sobre él. Y luego quiero darles una enseñanza más, que está aquí mismo. Aparentemente ya Hechos se acabó. Llegamos al capítulo 28. Dejamos al apóstol Pablo predicando. ¿Cómo dice? Sin impedimento. ¿Cómo dice el último versículo de Hechos? Si alguien está aquí, que me ayude. ¿Cómo dice? Sin impedimento el apóstol predicaba. Solamente un soldado lo cuidaba. Le dieron permiso no de estar en una prisión. Le dieron permiso de rentar una casa. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ándele, abiertamente y sin impedimento. Él recibe visitantes. Él puede escribir estas cartas y enviarlas a estas iglesias y a estas personas. Entonces, por espacio, dice, por espacio de 2 años, ¿cierto? Okay. Por espacio de 2 años el apóstol Pablo estuvo ahí. Parece ser que las acusaciones que venían de Jerusalén y de Cesarea no fueron tan pesadas como para que condenaran a Pablo de por vida a trabajos forzados o a cómo trataban a los esclavos los romanos. Entonces Dios estuvo cuidando al apóstol. Ahora, aparentemente ya terminamos el libro de Hechos, pero tengo una lección más. Y si Dios nos ayuda, el próximo domingo concluimos esta segunda parte aquí. Este segundo punto, las 4 cosas a considerar en los tiempos en que Pablo fue prisionero. Y entramos a esa siguiente enseñanza que no está, en apariencia no está en el libro de Hechos, pero como alguien dijo, no está, pero sí está. Entonces la vamos a analizar, la vamos a estudiar y vamos a aprender y vamos a seguir estudiando la historia de la iglesia, porque hay mucho. Apenas estamos, hermanos, en los primeros, déjeme mirar aquí porque no me lo sé de memoria y no le he dado aparte este dato. Esta es otra cosa que no he hecho aquí en estas clases. Pero déjeme nada más llegar a este puntito aquí y con esto termino. Una bendición que cada uno de ustedes se haya conectado. Una bendición que cada uno de ustedes haya estado con nosotros. Déjeme mirar. El apóstol Pablo, aquí está. En el año 67 y 68. En el año 68 es cuando Pablo es en las últimas, la última historia de Pablo. Es la fecha aproximada que dan para la muerte de Pablo. 67 y 68. Como usted puede ver, apenas vamos en el primer siglo. No hemos terminado el primer siglo. No hemos llegado al año 100. Y la historia de la iglesia ya va casi en los 2000. Estamos en el 2020. Entonces hay mucha tela, como dicen por ahí, de dónde cortar. Si me prestan el celular, nomás quisiera mencionar los últimos avisos, no sin antes los últimos comentarios de los hermanos que han mandado saludos. No sin antes quisiera orar. Quisiéramos orar y vamos a despedirnos con una canción más del Charro Misionero. Vamos a despedirnos con una canción más del Charro Misionero. Y no se les olvide que si usted quiere una memoria con mis cantos, entonces nada más tiene que poner un comentario ahí para entrar a la rifa cristiana. Vamos a entrar a la tómbola cristiana. Y de paso le quiero decir, el hermano Miguel Gómez también tiene discos y también tiene CDs. Entonces ahí por ahí vamos a andar haciendo unas promociones para que usted nos esté
continúe siguiendo. Permítame orar a Dios y pedir que Dios nos bendiga esta tarde. Señor, le pedimos una bendición el día de hoy. Le pedimos, Señor, que guarde nuestro pueblo, guarde nuestras vidas. Ayúdenos. Deje que la historia de la iglesia se siga escribiendo en todo el mundo. Hay cristianos en todo el mundo, Señor, que le aman, que oran a usted, que siguen fielmente su palabra. Bendígalos donde quiera que estén. Y ayude a todos aquellos que aún no han sido salvos. Ayúdelos, Señor, para que acepten a Jesucristo en su corazón y se arrepientan de sus pecados antes que sea demasiado tarde, como Félix y como Agripa, que nada más se espantaron y por poco eran persuadidos a ser cristianos, pero no lo fueron. Señor Jesucristo, bendiga a nuestra iglesia, bendiga a nuestros hermanos, bendiga a nuestras familias, nuestros hogares, bendiga a las iglesias hermanas, bendiga a los pastores, bendiga a los predicadores, los misioneros. Ayúdenos a confiar en su provisión, como usted cuidó y proveyó para el apóstol Pablo. Ayúdenos a proclamar el evangelio, igual como el apóstol Pablo tenía ese valor y ese denuedo para hacerlo. Señor Jesucristo, su Espíritu Santo nos dé fortaleza para continuar adelante. Bendiga el evangelio, que se siga predicando en el mundo. Ayúdenos a ser testigos de nuestra conversión y buenos predicadores del evangelio. Ayúdenos a testificar de cómo usted nos convirtió y a entender con qué propósito nos ha salvado y nos tiene todavía con vida en esta tierra. Ayúdenos durante la pandemia. Y Señor, bendiga a los hermanos y déjenos que podamos servirnos y ayudarnos los unos a los otros en lo que más podamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, el pastor, el hermano Pascual García. A ver, ¿dónde estoy aquí, mis niñas? A ver, ayúdenme, por favor, se me van muy lejos. A ver, está dando un dato. Ya está participando, ya está mandando su tarea. Me parece que ya mandó su tarea. El hermano Mario García, amén. Vamos a empezar desde el principio. Hermana Yasmín, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hermano Francisco, Panchito, nosotros lo conocemos aquí. Hermano, discúlpame que no te saludé en la mañana. Te miré nada más y no te saludé. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Déjame ver aquí, quién más saludó. Daniela Rosales. Daniela Rosales. ¿Conocen a una Daniela Rosales? Sí, ¿sí? Sí. Amén, gloria a Dios. A ver, me dicen aquí que es la nieta de la hermana Tere. A ver, hermana, si es cierto, entonces diga amén, amén y amén. Dios te bendiga. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga y que Dios haga algunas cosas contigo. Bueno, pues ya no sé moverle aquí a esto. Ayúdenme. ¿Más comentarios? ¿Ya no tenemos? Bueno, entonces vamos a cerrar este servicio. Vamos a cerrarlo con un canto más del hermano Miguel Gómez. Y así, con este canto quedamos despedidos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima transmisión. Adelante. Ánimo, hermanos. Una bendición del estudio, amén. ¡Ánimo, hermanos! Al agarrar las manceras, afiánzate bien de ellas, no se te vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca volverás.
voltees hacia atrás. Si te gritan los amigos, acuérdate que el buen amigo te está esperando al final. Sus brazos están abiertos, sus ojos te están mirando. Nunca rechaces llegar. Amén. Se necesita paciencia, hermano, y mucho carácter y amor por Cristo para terminar la carrera. Gloria a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego ordenanzas recibieron que se debían inclinar. Su corazón valeroso los exhortaba diciendo a quién debían adorar. Al agarrar las manceras, afiánzate bien de ellas, no se te vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltees hacia atrás. Que Dios los bendiga, hermanos.